estar con ustedes en esta ocasión para compartir una vez más el repaso de la lección de esta semana. Ya estamos solamente a dos lecciones de que finalice este trimestre, un trimestre muy interesante, con una lección que yo creo que nos ha ayudado a comprender más cosas acerca de la palabra de Dios. Y pues nos da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con usted una semana más el estudio de esta lección, y queremos invitarles para que puedan seguirnos acompañando cada semana, que si aún no se han suscrito a este canal, pues que puedan hacerlo, y de esa manera que puedan recibir la notificación cada semana cuando subamos el repaso de la lección y otros materiales más que estemos subiendo. Y pues amigo Avi, bienvenido una vez más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola Chaco, bien, gracias a Dios, y se ha ido rapidísimo el tiempo. Ya estamos por terminar y bueno, creo que ha sido una bendición muy grande, ¿no? Estudiar juntos. Amén, amigo. Ya vamos en la lección número 11, como decíamos hace unos momentos, y la lección de esta semana lleva como título El santuario del nuevo pacto. El santuario del nuevo pacto, un título muy interesante que nos habla y nos ayuda a ahondar un poco más en la cuestión del nuevo pacto. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice de la siguiente manera: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ese es el versículo para esta semana. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto para que nosotros, dice allí, podamos recibir la herencia eterna prometida. Y yo creo que durante esta semana vamos a estar analizando el papel que juega Cristo y el papel del santuario celestial en la cuestión del nuevo pacto. De eso es de lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Y vámonos a la primera parte de nuestra lección. Allí vamos a hablar en esta primera parte acerca de las relaciones, y la relación entre Dios y su pueblo, amigo, es importante para su pueblo. Es importante que nosotros como seres humanos tengamos una buena relación con Dios. Y hay dos textos que yo quisiera compartir en este momento. El primero está en Levíticos 26, verso 11 y 12, que dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios le dice al pueblo de Israel que él iba a poner su morada en medio de su pueblo, y que él en ese momento dice que se iba a convertir en su Dios, y el pueblo se iba a convertir en su pueblo. Y este texto yo quisiera complementarlo con Éxodo capítulo 25, versículo 8, que es un versículo también muy interesante, con un estudio que nos puede dar para mucho de qué hablar. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Y ahora yo te pregunto, amigo, según leyendo estos versículos, ¿cuál fue entonces el propósito de Dios? ¿Qué quería Dios con su pueblo? ¿Cuál era la relación que Dios quería tener con su pueblo? Fíjate que una de las cosas que me gusta del Dios que presenta la Biblia, ¿no? Es el hecho de que Él desea estar cerca de nosotros, ¿no? O sea, desde el momento de la creación, Él nos creó pensando en estar en comunión con nosotros, ¿no? Contrario a lo que el deísmo dice, ¿no? El deísmo es una filosofía que dice que Dios creó este mundo, que de hecho Guillermo Miller fue deísta, ¿no? Que Dios creó este mundo y pero lo dejó funcionando como un gran mecanismo de reloj y lo dejó andar solo, ¿no? Y de allí se fue Dios a otra parte y nunca ha tenido contacto, no tiene contacto con él, ¿no? Entonces, la Biblia presenta algo totalmente diferente, ¿no? Y es ese deseo de Dios desde el principio de estar con nosotros. Entonces, creo que aquí el santuario, bueno, de hecho el pacto, de manera general, en esencia es eso, el deseo de Dios de seguir estando con nosotros por toda la eternidad, ¿no? Y el pacto
manifiesta, una de las cosas que manifiesta es el deseo de Dios de estar con nosotros, ¿no? Mientras el pacto final se cumple, ¿no? Es decir, mientras regresamos a nuestro hogar, Dios desea estar aquí con nosotros, Dios desea manifestarse aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Y bueno, ese era un medio por el cual él utilizó allá con el pueblo de Israel, ¿no? Así es, amigo, eso es algo realmente importante. Y mira, yo creo que esto es como en todas las relaciones, ¿no? Para que haya una buena relación, una amistad, una intimidad sincera, debe haber comunicación y contacto. Y lo mismo pasa en el asunto con Dios. Dios quería estar en medio de su pueblo y quería formar, básicamente Dios quiere formar parte de nuestro diario vivir. Él es un Dios cercano al ser humano, pero para que pueda haber una relación, para que pueda haber una amistad, para que pueda haber un compañerismo real, pues debe haber comunicación con Él y contacto diario con Él. Y esa es la clave para que la relación pueda funcionar entre Dios y cada uno de los seres humanos. Y cuando Dios establece su santuario en medio de su pueblo, pues Él estaba pensando en eso, ¿no? En que al estar en medio de su pueblo iba a poder haber esa relación cercana realmente entre el ser humano y cada uno de sus hijos. Y esto es importante para la cuestión del nuevo pacto. El poder tener una relación personal con Cristo es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera Jesús puede interceder por nosotros. Cuando yo tengo una relación personal con Cristo, yo sé que puedo acercarme a Cristo Jesús confiando que Él va a interceder por mí. Yo puedo, y Dios realmente me conoce. Dice, no, pues yo me pongo a pensar en esta cuestión, amigo, como que Jesús dice, no, pues yo lo conozco, es como que mi amigo, ¿no? O sea, ten misericordia de Él porque pues es mi hermano, es mi amigo, como dijo Jesús, ¿no? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues los que hacen mi voluntad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una relación personal con Cristo, ocurre como, yo me pongo a pensar en eso, yo es como si dijera a Jesús, no, pues él es mi amigo, dale chance, ¿no? Dale oportunidad de que pueda seguir recibiendo tu misericordia, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también la cuestión de las relaciones en este apartado del nuevo pacto. Y ahora vamos a ir a la segunda parte del estudio, amigo. Pecado, sacrificio y aceptación. Y yo quisiera leer Hebreos capítulo 9, verso 22. Hebreos 9, 22 dice de la siguiente manera, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. El título de esta parte de la lección es como que una serie de pasos, ¿no? Primero está el ser humano que peca. Nosotros como seres humanos fallamos constantemente a Dios, ¿no? Y eso no ha cambiado en muchos años. Lamentablemente, como seres humanos, seguimos, seguimos cometiendo esta clase de errores o seguimos fallando a Dios. Pero después de que fallamos a Dios, tenemos la oportunidad o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía la oportunidad de presentar un sacrificio delante de Dios. Y cuando presentaban ese sacrificio, pues el pecador colocaba su mano sobre la cabeza de lo que se iba a sacrificar, ya sea un cabrito, ya sea una oveja o lo que se fuera a sacrificar, y la misma persona que estaba presentando el sacrificio era la encargada de sacrificar a este animalito. Y eso ya ponía a pensar al pueblo de Israel en esta cuestión, ¿no? En lo que estaba sucediendo. Y después del sacrificio ya venía la aceptación o el perdón de los pecados de cada una de las personas. Y vemos aquí, amigos, según lo que menciona Hebreos 9:22, lo que dice el apóstol Pablo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ahora yo te pregunto, ¿qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? ¿Por qué era importante el derramamiento de sangre dentro de la cuestión del sacrificio que se hacía en el santuario y también dentro del nuevo pacto que Dios establece con su pueblo? Sí, como lo hemos estudiado en la semana, ¿no? Que Dios le da a Moisés, cuando le manda a construir a Moisés el santuario, le dice que es un modelo, ¿no?
un modelo de lo que está allá en el cielo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, nos encontramos con estos textos que nos hablan de que esto es sombra de lo que va a venir, ¿no? En un futuro, ¿no? Hablando del santuario eternal, dice, lo que está pasando aquí es sombra de lo que viene a futuro, ¿no? Entonces, el derramamiento de sangre apuntaba, ¿no? A ese derramamiento de sangre de Jesús. El derramamiento de sangre del Cordero era una sombra de lo que sucedería en el futuro con Jesús, ¿no? Y fíjate que al estar pensando en esto, en el hecho de que pues ellos mismos tenían que matar al Cordero, ¿no? Y en ese momento de reflexión que ellos tenían que hacer, pues creo que sí era algo que recordaba, ¿no? Al pecador, el costo del pecado, ¿no? Las grandes consecuencias del pecado que después caerían sobre Jesús. Y también quiero comentar que en ese sentido, ¿recuerdas el santuario cuando en el Antiguo Testamento habíamos comentado que cuando se quería establecer un pacto, se mataban algunos animales, ¿no? Significando que si yo rompo el pacto, pues que a mí se me haga como los animales. Entonces, en el santuario lo que podemos encontrar es al pecador que ya ha roto el pacto y por eso viene al santuario. Y entonces la sangre que se derrama de Jesús al mismo tiempo nos cumple con la consecuencia de haber roto el pacto, ¿sí? Pero al mismo tiempo también nos va a inaugurar un nuevo pacto, ¿no? Entonces, esto que era sombra de lo que había de venir en el futuro, nos presenta en el futuro a Jesús cuando Él finalmente derrama la sangre en la cruz del Calvario. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Es cumplir las consecuencias del pacto que nosotros habíamos roto del antiguo pacto y establecer un nuevo pacto, ¿no? Entonces creo que esto y muchas otras cosas más las podemos ir aprendiendo, ¿no? De la realidad del santuario, que es un reflejo, una sombra, ¿no? De lo que habría de venir en Cristo Jesús. Así es, fíjate que el otro día estaba manejando y un animalito, un tlacuache, iba pasando, justo cuando yo iba pasando por esa calle, el tlacuache salió del monte y traté de esquivarlo, pero con la llanta de atrás me lo llevé. Y yo me quedé pensando, o más bien me dolió en mi corazón haber lastimado a ese animalito, ¿no? Aunque no fue intencional. ¿Por qué te cuento eso, amigo? Porque yo creo que cuando el pecador se presentaba delante de Dios y el hecho de que la persona que había fallado tenía que sacrificar un animal, eso ya ponía a pensar en la persona en el costo tan alto que cobraba el pecado. Y hay una frase que yo repetí hace un par de lecciones atrás. Yo decía que el pecado te da un minuto de placer, pero te cobra un costo muy, muy alto, amigo. Y yo creo que el pueblo de Israel, cada vez que presentaba esto, también pues pensaba en el costo que había que pagar como consecuencia del pecado. Pero esta parte se relaciona también con la tercera parte del estudio, que nos habla acerca de la sustitución. Y mira lo que dice allí, Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mira, la sustitución es la clave, es el elemento o es uno de los elementos principales en el plan de la salvación. Porque si no hubiera sido por Jesús que nos sustituyó en la cruz del Calvario, dice aquí, como lo que menciona el apóstol Pablo, no podríamos haber sido librados del presente siglo malo. No hubiéramos podido ser librados de nuestra condición espiritual. Y por eso la sustitución de Jesús en la cruz del Calvario es muy importante, porque Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Él murió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros viviéramos la vida que Él merecía. Y yo creo que eso es algo especial, es algo único y que realmente debemos vivir agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, fíjate que siempre me ha
me ha llenado el hecho de que cuando Adán y Eva pecan, Dios pudo haberlos destruido, ¿no? Estaba iniciando la raza humana, pudo haber dicho, los destruyo y creo nuevos seres humanos, ¿no? Sí, Unos que sí sean obedientes. Sin embargo, no lo hizo, ¿no? Porque ese no es el actuar de Dios, tampoco Él nos creó con ese propósito, ¿no? También nos pudo haber perdonado, Chaco. O sea, perdonado así como que te perdono, aquí no pasó nada, no pasa te doy otra nada. oportunidad, ¿no? Pero eso Sí. iba contrario a su carácter, porque dice la Biblia Y a que Él la es ley, justo, ¿no? ¿Mande? y a la ley también. Y a la ley, exactamente, ¿no? O sea, iba contrario porque Él es justo y entonces la ley decía, si tú pecas vas a morir, ¿no? Y se tenía que Sí, obedecer la ley. Y entonces, en ese sentido, Dios decide, como es Dios misericordioso y Dios justo, Dios decide decir, ok, la ley se va a cumplir, alguien tiene que morir, pero ese alguien no van a ser los seres humanos, sino yo voy a tomar el lugar de los seres humanos, ¿no? Y ahí está la palabra sustitución, ¿no? O sea, yo voy a redimir al ser humano, yo tomo su lugar y entonces yo muero por el ser humano. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? De todas las opciones, Dios finalmente toma esta y entonces en la cruz se ve la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios, ¿no? amén. Amén, amigo. Sin duda alguna, eso, al menos a mí de manera personal, me hace vivir feliz. Me Mm, hace vivir feliz. Saber que el amor de Dios es tan grande que Él estuvo dispuesto a mm, venir a ocupar el lugar que yo merecía en aquella cruz. Y mm, eso realmente lo hace especial, porque ahí uno puede comprobar que Dios realmente ama al ser humano, que Dios realmente nos ama a cada uno de nosotros. Y avanzando a la siguiente parte, amigo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Veíamos hace unos momentos que el pueblo de Israel tenía que sacrificar a algún animal para que pudiera de esa manera tener o se pudiera transmitir el perdón de los pecados hacia el ser humano. Ese era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y vimos también que Jesús fue el que ocupó ese lugar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también vemos que después del sacrificio de Jesús, Él ocupa una posición, por así decirlo, Él ocupa una labor ya diferente. Ya no solamente es el sacrificio, sino que también ahora es el sumo sacerdote, es aquel que intercede por nosotros. El sacerdote, el sumo sacerdote en el santuario terrenal tenía una función muy específica. Cada vez que llegaba el día de la expiación, el sumo sacerdote se presentaba delante del santuario y allí intercedía, buscaba la purificación del santuario del pueblo de Israel y del perdón de los pecados que se habían acumulado en ese momento, ¿no? Pero el sumo sacerdote era un ser humano, al igual que nosotros. Y antes de que el sumo sacerdote entrara en el santuario a ofrecer los sacrificios por el pueblo de Israel, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, porque era un ser humano pecador, porque fallaba. Pero con el sumo sacerdote del nuevo pacto, que es Jesús, las cosas cambian, se vuelven diferentes. Ya no es necesario, y ya por eso veíamos en la lección pasada que es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es Jesús el que se presenta como nuestro intercesor. Sí, y fíjate que cuando leemos esto, o cuando leo este tema de Jesús como intercesor, como nuestro intercesor, siempre pienso en este texto de Hebreos 4, 14 al 16, que es uno de mis textos favoritos, ¿no? En la Biblia. Y ese texto dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Entonces aquí nos habla de nuestro sumo sacerdote y nos dice, es Jesús, ¿no? Es Jesús nuestro sumo sacerdote, es Jesús nuestro intercesor. Y él, algo muy importante, dice, este sumo sacerdote
se compadece de nuestras debilidades, ¿no? Este sumo sacerdote fue tentado, no se hizo carne como nosotros, seres humanos, fue tentado también, sintió, digamos, que lo que significa ser tentado por Satanás, y por lo tanto, él se compadece, dice el texto, de nosotros, ¿no? Y Sí. entonces, cuando yo pienso en Jesús y pienso cuando yo me he equivocado, ¿no? Cuando yo estoy en esa lucha por mejorar, por hacer mejor las cosas, pero de repente, pues yo mismo, ¿no? Es una lucha interna porque yo mismo la termino regando, porque yo mismo termino cayendo, ¿no? Aunque lo estoy intentando, dice el texto, Jesús se compadece de nosotros. Este sumo sacerdote se compadece porque él ha pasado ese camino, ¿no? Él sabe y ha experimentado lo que significa la tentación. Entonces, el hecho, Chaco, de saber de que Dios, o sea, conozca por experiencia personal lo que se siente ser tentado, porque él también fue tentado, le da un valor único al hecho de que él, Jesús, Dios mismo, sea mi intercesor. Y quiero leer el último versículo que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, el trono de Dios se llama el trono de la gracia, ¿no? Y gracia, Sí. como sabemos, significa recibir lo que no merecemos, ¿no? Un don inmerecido. Y este trono se llama trono de la gracia porque es allí donde recibimos lo que no merecemos. Por eso Dios nos dice, acércate confiadamente, porque aquí vas a encontrar perdón, porque aquí vas a encontrar a alguien que te comprende, porque aquí vas a encontrar a una nueva oportunidad, ¿no? Y cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos el libro de Romanos, sabemos que no solamente encontramos perdón, sino justificación. Es decir, a partir de este momento dice Dios, es como si tú nunca hubieras cometido nada. O sea, Sí. no es por nosotros, no es que nunca hayamos cometido nada, sino es por lo que ha hecho Jesús, ¿no? Y porque Jesús está allí intercediendo por nosotros. Entonces, este hecho, esta invitación que nos hace Dios, acércate con confianza. ¿Por qué? Porque aquí el sumo sacerdote que está aquí intercediendo por ustedes, los comprende y ha estado allí, allí en la misma situación, una situación similar. Y por lo tanto, acércate con confianza, confiadamente. Y bueno, esto ahí me ha marcado mucho, ¿no? El saber de que en Dios podemos tener esa confianza y la seguridad de alcanzar misericordia, ¿no? En ese trono de la gracia. Amén, así es, amigo. Ahora vamos a ir a la última parte de la lección, el ministerio celestial. Y yo quisiera leer Hebreos 9:24. Mira lo que dice allí, porque esto va relacionado con lo que estamos estudiando o con esta tercera parte de la lección. Dice allí, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice allí que Jesús no se presenta o no se presentó en el santuario terrenal, sino que Él se presenta en el santuario celestial, y allí se presenta, dice, por nosotros. Él lo hace por nosotros. Vemos allí, amigo, que entonces Jesús tiene una función especial. Yo te decía hace unos momentos, no es solamente el sacrificio, sino que ahora también es el mediador o aquel que intercede por cada uno de nosotros. Y este texto, amigo, se relaciona con Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, que también yo quisiera darle lectura en este momento. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Y es importante que nosotros podamos comprender realmente lo que nos está queriendo decir o qué significa esta cuestión. Primera de Timoteo 2, 5 y, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice la palabra de Dios que ¿cuántos mediadores hay? Dice que solamente hay uno. No hay otra persona que interceda por nosotros.
No hay otra persona que pueda hablar por nosotros. Y mira que esta parte me pone a pensar en un ejemplo que nos da la Biblia. Date cuenta que cuando el centurión tenía a su siervo enfermo, dice la Biblia que el centurión lo que hizo, ¿qué fue? Él agarró y le dijo a los maestros de Israel, vayan y hablen con Jesús por mí. Díganle a Jesús que venga a curar a mi siervo. Y cuando los maestros llegaron ante Jesús, no le dijeron eso, sino le dijeron, mira, tú tienes que ir porque él es muy bueno, porque él ama a esta nación, porque él ha construido una sinagoga. Y cuando Jesús va a la casa del centurión o cuando iba camino a la casa del centurión y que el centurión fue a alcanzarlo para decirle que no entrara bajo su casa porque era indigno de ese privilegio, dice que en ese momento Jesús que respondió, por tu fe, por tu fe tu siervo va a sanar. Vemos, amigo, que realmente cuando nosotros colocamos a otras personas que intercedan por nosotros, muchas veces el mensaje puede distorsionarse. Pero Jesús nos demuestra que nosotros como seres humanos podemos acercarnos directamente a Él, podemos acercarnos directamente a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Por medio de Jesús, nosotros es como si estuviéramos hablando. Dice la hermana White que cuando Jesús presenta las peticiones del ser humano, no las presenta como la petición de Abby, no las presenta como la petición de Isaac, sino las presenta como sus propias peticiones, como sus propias necesidades. Y eso es lo que hace realmente maravilloso el ministerio de Jesús en el santuario celestial, que Él habla como si fuera su propia necesidad, que cuando Dios dice hasta aquí, porque ya su pecado ha llegado hasta cierto punto, Jesús se muestra y dice, no, espera, mira, esto fue lo que yo hice por él en la cruz del Calvario, dale otra oportunidad. Y yo creo que eso es algo realmente maravilloso para el ser humano. Ujú. Sí, gracias a Dios, Chaco, por eso que Dios hace por nosotros, ¿no? Y sí, dice la última parte aquí, hace una pregunta en el día viernes, dice, y entonces, ¿qué significa esto en un nivel práctico y diario, ¿no? Am, ¿qué tiene que ver todo esto que Jesús hace por mí en el cielo, ¿no? Mientras estoy aquí en la tierra. Y creo que el hecho de que cuando nosotros pecamos tenemos dos decisiones, ¿no? Una es seguir pecando, seguir metiéndonos más al fondo, ¿no? Pensando que no tenemos solución, que nunca podremos dejar ese mal hábito, que nunca podremos dejar el pecado. Y la segunda opción es, a pesar de que hemos pecado, decidir regresar a Dios confesando nuestro pecado, arrepentidos, ¿no? Y hablar con Dios, ¿no? Y entonces allí encontraremos una nueva oportunidad, ¿no? Porque lo que comentabas a ratito, ¿no? Jesús se presenta ante el Padre recordando lo que Él ha hecho en nuestro favor, ¿no? Recordando que Él ha tomado nuestro lugar. Y por lo tanto, me encanta esto porque Dios, ¿verdad? En ese momento, deja de vernos a nosotros mismos cuando vamos a Él pidiendo perdón, pidiendo que Él nos ayude, nos deja de ver a nosotros mismos y cuando le decimos a Jesús que Él nos cubra con su justicia, entonces digamos que nos ve por medio de Jesús, ¿no? Nos ve por medio de la justicia de Cristo. Entonces me parece que esto es maravilloso, ¿no? Porque nosotros le damos a Jesús el pecado y Él llevó el pecado por nosotros y Él nos da su justicia, ¿no? Para que Dios nos vea por medio de la justicia de Cristo. Y en ese sentido, gracias a eso que Él hace, a esa obra que Él hace por nosotros, eh, nosotros podemos alcanzar la justificación, no podemos alcanzar esto que Dios nos dice. Para mí es como si tú nunca hubieras cometido nada, ¿no? Vamos a iniciar de nuevo, ¿sí? Y las demás personas alrededor pueden decir, no, pues pecadores, que él hizo esto y él hizo aquello, se equivocó. Pero ante Dios, ¿verdad? Ante Dios estamos totalmente limpios. Amén, así es, amigo. Yo quisiera finalizar mi participación como a manera de conclusión con este último o con esta última reflexión o invitación, ¿no? Es maravilloso, ¿no?
Realmente lo que Jesús hizo por nosotros es algo que, pues va a ser algo que vamos a estudiar por toda la eternidad. Cuando estemos en el cielo, será el tema Mm, de cada semana y no nos vamos a aburrir de escuchar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Yo me pongo a pensar en una cuestión, amigo. Cuando el pueblo de Israel estaba aquí con el santuario terrenal, el pueblo de Israel presentaba todos los días un sacrificio. Cada día se presentaba el sacrificio por la mañana, el sacrificio por la tarde. Cuando alguna persona fallaba delante de Dios, pues se presentaba con su sacrificio para pedir perdón a Dios por su pecado, ¿no? Pero hoy en día nosotros tenemos la bendición de estar bajo este nuevo pacto, donde el sacrificio fue único y fue en la cruz del Calvario y ese sacrificio perdurará por toda la eternidad. Y siendo conscientes de eso, yo quisiera invitarles a que no importa qué tan lejos hayamos caminado de Dios, no importa qué tan hundidos estemos en el pecado, sepamos que hay alguien que intercede por nosotros en el santuario celestial y que está dispuesto a colocar su sangre en nuestra vida para obtener el perdón de nuestros pecados. Esa es la invitación amén. que yo quisiera hacer en esta tarde, en esta hora, y yo quisiera pedirte, amigo, tu conclusión y que nos dirijas con la oración final. Muy bien, pues yo leo nuevamente Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Porque allí tendremos a nuestro Jesús que intercede por nosotros, a Jesús que nos da una nueva oportunidad. Acércate pues confiadamente, dice Dios, al trono de la gracia. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la lección de esta semana. Te damos muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido y hemos recordado, Señor, la obra que Jesús hace en nuestro favor, porque sabemos que Él intercede por nosotros, Él está allí, Señor, también recordando y enseñando, Señor, esas marcas y esa sangre que Él derramó, Señor, en la cruz del Calvario. Te damos muchas gracias porque un día decidiste, incluso antes de que nosotros pecáramos, decidiste, si fuera necesario, dar tu vida por nosotros, Señor, tomar nuestro lugar. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tienes ese deseo de hacer todo lo posible, Señor, incluso de dar tu vida para que nosotros podamos volver a ser restaurados por completo, Señor, ese plan original que tú tienes para nosotros. Y en esta hora, Padre, nos agradecemos por eso. Y también, Señor, agradecemos porque tú nos invitas a tener la confianza de venir a ti cuando nos hemos equivocado, para encontrar perdón y una nueva oportunidad, Señor. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.